Bueno, bienvenidas a esta segunda parte del análisis profundo del derecho tributario. En el video anterior vimos cómo nacen las obligaciones y cómo se castiga su incumplimiento. Hoy vamos a responder la pregunta del millón. ¿Cómo se extinguen legalmente estas obligaciones y qué herramientas tiene el contribuyente a su favor? Comencemos con un tema que quita el sueño, los intereses de mora. Por regla general, si pagas un impuesto fuera de plazo, el sistema te genera intereses moratorios automáticos. Sin embargo, la normativa tributaria venezolana reconoce 3 circunstancias específicas donde el contribuyente queda eximido de pagar estos intereses, aún pagando tarde. La primera es el error o retraso imputable exclusivamente a la administración tributaria, si el sistema del CENIAT se cae durante días continuos justo antes del cierre de la declaración e impide materializar el pago. La mora no es tu culpa, es del Estado y por ende no puede cobrarte intereses por esos días de retraso. La segunda circunstancia es la fuerza mayor o el caso fortuito, debidamente comprobado, como catástrofes naturales, situaciones de conmoción pública grave o fallas eléctricas generales y prolongadas que configuran una causa extraña, no imputable. Y la tercera ocurre cuando el contribuyente se acoge a prórrogas o facilidades de pago de carácter general otorgadas por el Ejecutivo Nacional antes del vencimiento de plazo, respetando las condiciones de fracciones acordadas. Pasemos a un desafío técnico gigantesco dentro del marco legal venezolano. La compensación aplicada a estos tributos internos como el IVA. La compensación es un medio de extinción donde si tú le debes al Estado, pero el Estado también te debe a ti, por pagos de exceso, ambas deudas se extinguen hasta la concurrencia de la menor. Suena maravilloso, pero cuando intentas aplicar esto al IVA, te topas con un muro estructural. El IVA es un impuesto indirecto que se rige por un sistema cerrado de cuenta corriente mensual de créditos y débitos fiscales, bajo el principio de neutralidad fiscal. El comerciante no está pagando con su propio dinero, él solo recauda el impuesto que es trasladado al consumidor final en la factura. El desafío y la aparente contradicción radica en el Código Orgánico Tributario, que prohíbe la forma general que utilices tus créditos ordinarios mensuales de IVA para compensar o pagar deudas de otros impuestos directos, como el impuesto sobre la renta. Si se permite libremente, se rompería la cadena de traslación y control fiscal del impuesto. La única manera en que la legislación venezolana permite romper este candado es cuando el contribuyente genera créditos fiscales recuperables acumulados, comunes en los exportadores o en la empresa de retención masiva de IVA, los cuales requieren un engorroso trámite especial de solicitud y aprobación formal por resolución del CENIAT para poder ser usados contra otros tributos. Entre todos los medios que reconoce el Código Orgánico Tributario para extinguir una obligación tributaria como el pago de la compensación, la confusión o la prescripción, esto existe. Y existe uno que se alinea de manera perfecta con el modelo social y de justicia consagrado en nuestra Constitución. Hablo de la remisión, también conocida técnicamente como la condonación de la deuda. La remisión es básicamente el perdón legal de la obligación del pago y solo puede ser otorgado mediante la ley especial, porque es el medio más cercano de la justicia social. Porque mientras los demás mecanismos buscan a toda costa que el dinero entre al fisco sin importar las condiciones del deudor, la remisión le permite al Estado actuar bajo los principios de progresividad y protección económica previstos en el artículo 316 constitucional ante la crisis económica profunda, pandemias o emergencias nacionales. Cobrar un impuesto acumulado a sectores comerciales deprimidos o a un ciudadano vulnerables podría significar su quiebra total o la pérdida de miles de empleos. Al aplicar la remisión, el Estado prioriza el bienestar social
el derecho al trabajo y la protección del mínimo vital de la población, entendiendo que la recaudación jamás debe convertirse en una herramienta confiscatoria que destruya la dignidad humana. Para entender bien los alivios fiscales, debemos aclarar la diferencia entre tres figuras que la gente suele mezclar: la excepción, la exoneración y el escenario de no sujetos. La excepción es una dispensa total o parcial del pago del tributo que otorga directamente la ley. El hecho imponible sí ocurre, pero la ley decide neutralizar el pago desde su nacimiento por razones sociales o económicas. La exoneración es idéntica en efecto, pero su origen es distinto. Le otorga al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a través de un decreto, bajo la autorización previa de la ley. No sujeción es diferente. Aquí el hecho imponible ni siquiera llega a nacer. Tu conducta o actividad simplemente quedó fuera de radar. Si son estas figuras exclusivas del derecho tributario, no, para nada. Estas instituciones provienen de la teoría general de las obligaciones del derecho común. En el derecho civil o administrativo existen figuras analógicas, como la dispensa de responsabilidades contractuales por fuerza mayor o las excepciones de tasas regionales por motivos de orden público. El derecho tributario simplemente las adoptó y las codificó como un formalismo extremo debido al principio de la legalidad. Por otra parte, tenemos la figura de la confusión por medio de extinción. Esta figura se configura en escenarios concretos, donde el sujeto activo, que es el Estado, pasa a ocupar simultáneamente la posición de sujeto pasivo de la misma obligación. Como nadie puede cobrarse a sí mismo, la deuda muere. El ejemplo práctico es la administración pública. Imaginemos que la empresa privada de transporte al que se debe una deuda millonaria a una alcaldía por concepto de impuestos sobre inmuebles urbanos debido a sus terrenos. Si meses después la alcaldía decide comprar o expropiar legalmente el 100% de los activos de esa empresa para convertirla en el sistema de transporte público municipal, en ese instante el municipio se convierte en el dueño de la empresa. La deuda se extingue de inmediato por confusión, porque el municipio no va a demandarse ni a pagarse impuestos a sí mismo. Otro medio fundamental de la prescripción en materia tributaria, las prescripciones es el límite temporal que la ley le impone al Estado para evitar que persiga a los ciudadanos indefinidamente, garantizando así la seguridad jurídica. En esencia, la extinción de las acciones o poderes de la administración para fiscalizar, determinar deudas o imponer sanciones por el simple transcurso del tiempo. En Venezuela, el plazo general de prescripción es de 6 años. Sin embargo, la ley establece excepciones donde el plazo se extiende a 10 años. Esto ocurre si el contribuyente no se inscribió en el RIF, si no presentó las declaraciones obligatorias o si la fiscalización requiere información ubicada en el extranjero. Lo verdaderamente crucial de la prescripción es saber cómo se intercurre, porque cuando ocurre la interrupción, el reloj de arena se voltea y el conteo de 6 o 10 años vuelve a empezar desde cero. El Código Orgánico Tributario detalla que el plazo se rompe mediante los actos formales y expresos, tales como la modificación del inicio de una fiscalización o verificación, la emisión y notificación del acta de reparo o la resolución culminatoria exigiendo el cobro, el reconocimiento expreso o táctico de la deuda por parte del contribuyente, por ejemplo, al firmar una solicitud para pedir un convenio de pago fraccionado. Para cerrar nuestro recorrido, debemos hablar de la administración tributaria, que a nivel nacional está representada por el CENIAT. Esta institución es el brazo operativo del Estado, dotado por la ley con facultades
imperativas para gestionar, recaudar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, asegurando el ingreso, los ingresos no petroleros de la nación. Ahora bien, el punto crítico de debate es cuál debería ser la percepción del contribuyente frente a la institución. En la práctica actual suele reinar una percepción de temor y desconfianza, viendo al ente como un organismo puramente punitivo, fiscalizador o con una voracidad recaudadora. Sin embargo, el deber ser institucional apunta a un paradigma completamente distinto. El contribuyente deberá percibir a la administración tributaria como un aliado institucional y un garante de la seguridad jurídica. Para lograr esto, el ente fiscal debe proyectar transparencia, equidad, simplificación de trámites y canales de asistencia accesibles. Cuando el ciudadano confía en que las reglas del juego son iguales para todos y ve que los procesos son claros y se construye una verdadera cultura tributaria, así el cumplimiento de los deberes fiscales deja de nacer del miedo a la sanción y pasa a nacer de la convicción cívica de lo que se está aportando y desarrollando en el país.